¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo uno de los relatos más impactantes y aterradores de toda la Biblia? En este video descubrirás el verdadero trasfondo de estas ciudades malditas, la codicia de Lot, la intercesión valiente de Abraham, el juicio implacable de Dios y, al mismo tiempo, su infinita misericordia. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió allí no es solo un hecho del pasado, es una advertencia profética para nuestros días, con lecciones que pueden marcar tu destino eterno. En los albores del tiempo, una tierra de promesas ocultaba una trampa mortal. Allí, donde la belleza parecía reinar, la corrupción respiraba bajo la superficie. Y fue entonces cuando el juicio descendió del cielo, implacable, donde incluso la misericordia tuvo un precio. Tras las aguas del diluvio, la tierra volvió a respirar, y con ella, Dios estableció una promesa. Aquella alianza fue dada a un hombre llamado Abraham, a quien Dios renombró Abraham, padre de multitudes. Le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y así fue. Abraham prosperó, y junto a él también Lot, hijo de su hermano. Tan abundantes fueron sus rebaños, sus tiendas y posesiones, que la tierra no podía contenerlos juntos. Pero como a menudo sucede con la abundancia, brotó la discordia. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a contender por los pozos, por los pastos. Las tensiones crecían. Y Abraham, hombre de paz, tomó la iniciativa. Con la sabiduría del cielo, propuso a Lot una separación amistosa. Te ruego, no haya disputa entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Mira, toda la tierra está delante de ti. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú escoges la derecha, yo tomaré la izquierda. Fue un acto de humildad sorprendente. El patriarca cedía el derecho de elegir, dejando a Lot la primera palabra. Y Lot alzó sus ojos. Vio toda la llanura del Jordán, fértil como el Edén, regada como Egipto. Era una tierra que prometía riqueza fácil, ciudades brillantes, vida cómoda. Y sin medir las sombras que ocultaba esa aparente prosperidad, Lot eligió. Escogió la llanura del Jordán y, paso a paso, fue acercándose a Sodoma. Era una ciudad poderosa y próspera, pero corrompida hasta lo más hondo. La escritura es clara, los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra Jehová. Su abundancia no se tradujo en gratitud ni justicia, sino en orgullo y desprecio por las leyes de Dios. La hospitalidad, sagrada en aquel mundo, era rechazada. La violencia, la injusticia, el egoísmo materialista y la perversión sexual eran celebrados como virtud. Sus gritos de iniquidad subían sin cesar hasta el trono del Altísimo. Lot, al elegir con los ojos y no con el corazón, plantó su vida en el borde de un abismo moral. Mientras tanto, Abraham seguía su camino, caminando con Dios, profundizando en la fe, aprendiendo a confiar en las promesas divinas. Un día, bajo el calor del mediodía cananeo, Abraham vio acercarse a 3 varones. Se levantó enseguida, corrió a su encuentro, y postrándose en tierra, reconoció en ellos una presencia sagrada. Dijo: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo sin detenerte con tu siervo. Permitid que se traiga un poco de agua, lavad vuestros pies, descansad bajo el árbol. Traeré pan para fortalecer vuestro corazón. Ellos aceptaron. Abraham corrió a preparar la comida, pidió a Sara que hiciera panés con la mejor harina, tomó un becerro tierno y lo preparó con mantequilla y leche. Y estando ellos sentados, él permaneció de pie, atento, sirviendo con reverencia. Era la hospitalidad del desierto, elevada a su máxima expresión. Sin saberlo, Abraham estaba sirviendo al Rey del universo. Después de confirmar la promesa del nacimiento de Isaac, la conversación se tornó solemne. 2 de los visitantes partieron hacia Sodoma. Abraham quedó con el tercero,
a quien había llamado Señor, reconociendo en él la misma presencia de Jehová. El juicio estaba cerca. El Señor, antes de continuar su camino, reveló a Abraham su propósito. Habló como razonando consigo mismo, pero dejando claro que Abraham, su siervo fiel, era digno de conocer sus pensamientos. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que ha de ser una gran nación y en él serán benditas todas las naciones de la tierra? Yo lo he escogido, sé que enseñará a sus hijos a guardar mi camino, a practicar justicia y derecho. Entonces el Señor le abrió el corazón, el clamor contra Sodoma y Gomorra era grande, su pecado extremo. No era una simple queja, era el grito de los oprimidos, el hedor de la injusticia, el estruendo de la violencia y la perversión que subía sin cesar ante su presencia. Por eso, dijo Jehová, descendería para ver si sus obras correspondían con ese clamor. El juicio sería informado, justo, irrefutable. Abraham escuchó con el alma estremecida. Su sobrino Lot vivía allí. Y al quedarse solo con el Señor, comenzó a interceder con una audacia nacida del amor y de la fe. ¿Destruirás al justo junto con el impío? ¿Y si hubiere 50 justos en la ciudad? ¿No los perdonarás por amor a ellos? Y así comenzó una negociación sagrada, un descenso dramático, de 50 a 45, a 40, 30, 20, hasta 10. 10 justos. Y el Señor dijo: no la destruiré, si hallo allí 10 justos. El corazón de Abraham descansó, aunque no sabía que ni siquiera esos 10 serían hallados. Y al caer la tarde, los 2 ángeles enviados por Jehová llegaron a Sodoma. Lot, sentado junto a la puerta de la ciudad, los vio. Aquel hábito suyo, quizás aprendido en su juventud junto a Abraham, lo movió a levantarse y honrarlos. Se postró y dijo: os ruego, señores míos, venid a casa de vuestro siervo. Lavaos los pies, descansad esta noche, y por la mañana podréis seguir vuestro camino. Pero ellos, poniendo a prueba la hospitalidad o la maldad de la ciudad, respondieron: pasaremos la noche en la plaza. Lot insistió. Sabía lo que esa ciudad escondía cuando caía la noche. Con urgencia, casi con desesperación, le suplicó que no se quedaran fuera. Finalmente, accedieron. Lot les preparó un banquete. Hizo panes sin levadura, símbolo de apremio o reverencia. Comieron. Pero antes de dormir, sucedió lo impensable. La noticia de los forasteros se esparció rápidamente. Toda la población masculina, desde el más joven hasta el más anciano, rodeó la casa de Lot. Gritaban, llamándolo por su nombre: sácalos. Queremos conocerlos. La palabra conocer escondía una intención vil. Buscaban violarlos, humillarlos, ultrajar a los enviados celestiales. Era una demanda abierta de sodomía colectiva, la exposición final del abismo moral al que había descendido aquella sociedad. Lot, horrorizado, salió a enfrentar a la turba. Cerró la puerta tras de sí. Y en un acto desesperado, contaminado por la confusión espiritual de Sodoma, les ofreció a sus propias hijas, vírgenes aún, para intentar proteger a sus huéspedes. Fue un gesto monstruoso, pero revelador del caos moral en que él mismo vivía. Os ruego, no hagáis tal maldad. Mirad, tengo 2 hijas, haced con ellas como queráis, pero no toquéis a estos varones, porque han venido bajo mi techo. La respuesta de la multitud fue aún más brutal. Hazte a un lado. ¿Quién te crees tú para juzgarnos? Eres un extranjero y ya quieres ser juez. A ti te trataremos peor que a ellos. Y se abalanzaron sobre Lot. Empujaron la puerta. La situación era insostenible. Entonces ocurrió la intervención divina. Los ángeles, con fuerza sobrenatural, extendieron la mano, tomaron a Lot y lo arrastraron dentro. Cerraron la puerta.
e hirieron a todos los hombres con ceguera. De pronto, los que buscaban destruir, tropezaban sin rumbo, palpando el aire, chocando entre sí en la confusión de una oscuridad inexplicable. El juicio había comenzado. La casa quedó en silencio, pero la sentencia ya había sido pronunciada. La intervención de los ángeles no era solo un acto de protección, era la antesala del juicio definitivo. Se volvieron a Lot con palabras firmes y sin ambigüedad. ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos, hijas, quien sea de tu familia. Sácalos de esta ciudad. Vamos a destruir este lugar. El clamor contra Sodoma ha alcanzado su punto más alto ante Jehová. Él nos ha enviado para aniquilarla por completo. La advertencia era clara, urgente, definitiva. Lot salió en la oscuridad, buscó a los prometidos esposos de sus hijas y les rogó: levantaos. Salid de este lugar. Y Jehová va a destruir la ciudad. Pero ellos no le creyeron. Se burlaron. Pensaron que bromeaba. El juicio les parecía una fábula. El corazón endurecido de Sodoma latía también en ellos. Lot regresó desolado, el tiempo se agotaba. Al amanecer, los ángeles apremiaron: levántate. Toma a tu esposa y a tus hijas que están contigo y salid ya, para que no perezcáis con la ciudad. Pero aún entonces, Lot vacilaba. Se demoraba. El alma dividida. Tal vez temía lo desconocido, o peor, tal vez aún su corazón se aferraba a lo que dejaba atrás, su casa, sus bienes, su vida construida entre los muros de una ciudad condenada. Fue entonces cuando la misericordia de Dios se manifestó con poder. No por los méritos de Lot, sino por amor a Abraham. Los ángeles, viendo su indecisión, tomaron de su mano, de la mano de su esposa, de sus hijas, y los sacaron a la fuerza fuera de la ciudad. Los empujaron hacia la salvación. Ya en las afueras, uno de ellos les ordenó con voz severa: escapa por tu vida. No mires atrás. No te detengas en toda la llanura. Huye al monte, para que no perezcas. Pero Lot, aún dominado por el temor humano, rogó una excepción. Pidió ir a una ciudad cercana, pequeña, llamada Zoar. Por favor, déjame huir allá. Es una ciudad pequeña. Mi alma vivirá allí. El ángel accedió, con paciencia divina. Está bien. Escápate allá, pero date prisa. No puedo hacer nada hasta que llegues. Y Lot corrió. Mientras tanto, la destrucción aguardaba, contenida solo por la misericordia. Pero el reloj del juicio ya había dado su última vuelta. Apenas Lot puso pie en Zoar, el sol se alzó sobre la llanura. Y entonces, el cielo se abrió. Jehová hizo llover fuego y azufre desde los cielos. No fue un desastre natural, fue juicio celestial. Todo fue consumido: Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas, la fértil llanura, los árboles, los hombres, los niños, los ancianos. Todo. Y en medio de esa destrucción, un acto fatal selló otro destino. La mujer de Lot, desobedeciendo la orden divina, miró hacia atrás. Tal vez fue nostalgia, tal vez apego a lo perdido, tal vez incredulidad. Pero ese único gesto la convirtió en estatua de sal. Un monumento eterno, erguido como advertencia silenciosa a todo corazón dividido entre Dios y el mundo. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano. Fue al lugar donde había hablado con Dios. Miró hacia la llanura, y vio humo. Un humo espeso, negro, que subía como de un horno gigantesco. La tierra, que un día relucía como el Edén, yacía calcinada. El juicio se había cumplido. No se hallaron ni 10 justos. Pero Dios se acordó de Abraham. Y por él, salvó a Lot. La salvación de Lot no fue por su justicia,
sino por la misericordia inmerecida de Dios, en memoria de Abraham. Fue arrancado del fuego no por su fuerza, sino por la fidelidad de aquel que escucha las oraciones de sus siervos. Sin embargo, aunque a salvo en Zour, el alma de Lot no halló reposo. El miedo volvió a consumirlo. Temía que la pequeña ciudad también fuese destruida, o quizás lo envolvía la vergüenza, el recuerdo del juicio, la marca de haber escapado por un hilo del furor divino. Por eso huyó una vez más, esta vez a los montes, y habitó en una cueva. Allí, rodeado de sombra y silencio, quedó él y sus 2 hijas. Habían sobrevivido a la catástrofe, pero no a la contaminación moral que traían consigo. En medio de la desolación, temieron por su futuro, por la extinción de su linaje. Y así, nubladas por la desesperación y una lógica distorsionada, urdieron un plan oscuro. No queda varón en la tierra, dijo la mayor. Demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, para preservar descendencia. Y así fue. En 2 noches consecutivas, embriagaron a Lot y se unieron a él sin que lo supiera. Ambas quedaron encinta. De esos actos nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Amí, padres de los moabitas y amonitas. Naciones que, en el futuro, estarían marcadas por la tensión y la idolatría frente al pueblo de Dios. Incluso tras ser librado del juicio, Lot arrastró consigo las consecuencias de una vida comprometida con el mundo. La historia no termina en el fuego, sino en una cueva oscura, donde el alma sufre por lo que perdió, y las sombras del pasado aún susurran. Y sin embargo, esta historia no es solo destrucción. Es advertencia y esperanza. Porque en ella vemos reflejadas las 2 caras del carácter divino, su santidad absoluta y su gracia inmensurable. Sodoma fue reducida a ceniza por su pecado persistente. Pero Dios no actuó con precipitación, descendió, investigó, escuchó, esperó. Solo cuando la maldad fue total, el juicio descendió. Aún así, el mismo Dios que destruyó, también rescató. Escuchó la intercesión de Abraham, aceptó negociar por los justos, extendió misericordia más allá del mérito. Lot fue salvado por la fidelidad de otro. Fue llevado casi a rastras por manos celestiales. Y esto es un espejo para nosotros, no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia del Altísimo, que actúa por amor, aun cuando vacilamos. La historia de Sodoma y Gomorra es también una advertencia contra el apego al mundo. Lot miró con codicia y terminó en tragedia. Su esposa no pudo desprenderse del ayer y se convirtió en un símbolo eterno del alma dividida. Jesús mismo dijo, acordaos de la mujer de Lot. El apóstol Pedro escribió que Dios condenó a Sodoma y Gomorra, poniéndolas como ejemplo para los impíos, pero libró al justo Lot, abrumado por la vida desenfrenada de los malvados. Judas habló del castigo del fuego eterno. Y el Señor Jesús advirtió que en el juicio, Sodoma será tratada con más clemencia que aquellos que rechacen su mensaje. Este relato no está escrito para entretenernos, ni para asustarnos sin propósito. Está ahí para sacudirnos, para llamarnos al arrepentimiento, para despertar del letargo espiritual y buscar a aquel que puede librarnos del juicio venidero. Nos llama a vivir como Abraham, separados del pecado, pero intercediendo por los perdidos, caminando en fe, confiando en las promesas, aun cuando el mundo parezca arder. Porque hay un lugar seguro. Hay una roca eterna. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos libra del fuego que vendrá, y nos conduce a una herencia que no se corrompe. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.